¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime en la pantalla de CNN Chile. En este día viernes 27 de enero vamos a revisar en los próximos minutos las noticias que han marcado toda esta semana, esta jornada en particular, y también proyectar los temas que harán noticia durante este fin de semana. Comenzamos. Les cuento que la asociación de ISAPRES informó que congelaron su participación en la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud. Desde el gremio indicaron que el Ejecutivo únicamente ha realizado propuestas en torno a reformas a FONASA y no medidas concretas para solucionar la crisis que podría quebrar a las aseguradoras privadas. El gobierno lamentó la decisión y dicen que siguen abiertos al diálogo. En otro tema, la ministra del Interior, Carolina Toá, aseguró que el gobierno cerrará la agenda de seguridad la próxima semana, pese a que los partidos de oposición se han negado a retornar a la mesa. Desde el Ejecutivo llamaron a Chile Vamos a lograr un acuerdo y los emplazaron a sumarse a las negociaciones para entregar definiciones en la materia previo al receso legislativo. El gobierno insistió en la unidad dentro del oficialismo de cara a la definición de listas para consejeros constituyentes. El Partido Socialista y el PPD zanjarán en sus consejos de este sábado la formación electoral. En la oposición, en tanto, Chile Vamos anunció que irá en una lista unitaria que tiene por nombre tentativo Lista del Rechazo 4 de septiembre. Y en temas internacionales, al menos 7 personas murieron en un ataque armado en una sinagoga en Jerusalén, el que fue calificado por la policía israelí como un ataque terrorista. Esto se produce en medio de la creciente tensión antecedida por la muerte de otras 9 personas tras una redada israelí en el campo de refugiados de Jenin, esto en Cisjordania. Eso y más, aquí comienza CNN Prime en CNN Chile. Partimos las noticias, son 46 medidas en total con 9 ejes de trabajo. Ese es el contenido de la agenda de productividad presentada por el gobierno, que pretende implementarla en su totalidad durante este año. Todos los detalles en la siguiente nota. Mira, el acento me deja claro que no es un audio del gobierno, así que estoy tranquilo por eso. Así que nada, ningún problema. No ha pasado la tormenta, pero al menos algunos en el gobierno ya se toman con más humor los audios inoportunos de WhatsApp. No es que la situación no haya sido grave, sino más bien que las preocupaciones del equipo económico por ahora son las más de 40 medidas contempladas en la agenda de productividad. En términos de sus efectos, tiene un horizonte de mediano plazo. En términos de su implementación, por supuesto, es una agenda que tiene urgencia. Por esa razón, lo que esperamos es que las más de 40 iniciativas que están aquí contenidas estén todas caminando en el transcurso de este año. Las medidas emanaron de un trabajo conjunto entre el gobierno, los gremios empresariales y los trabajadores y abordan materias como empleo, inversión y mejoras a las pymes. Todas estas buscan hacer crecer esta medición en torno al 1,5%. En cuanto a inversión, la tarea principal está enfocada en mejorar el sistema de permisos. Para ello, durante el segundo semestre se enviará un proyecto de ley que rediseñe los permisos sectoriales, de manera que se reduzcan los tiempos de tramitación y se pueda, según plantea el Ejecutivo, generar un equilibrio entre carga regulatoria y riesgo. Que en algunos casos hay permisos que se le pide a ciertos proyectos que no se les debiera pedir, y tampoco existe una institucionalidad que le vaya exigiendo a los distintos servicios que cumplan los tiempos adecuados o los tiempos especificados por la ley. Es decir, este fue un sistema de permisos que se fue armando sobre la marcha. Nunca ha habido un diseño orgánico. Tenemos que revisar nuestra institucionalidad sin dejar de lado las exigentes normas medioambientales. No puede ser que una empresa se demore 10 años o incluso va a ser un periodo más largo en obtener un permiso para invertir. En empleo, las medidas consideran la revisión y evaluación de los subsidios, además de capacitación y reconversión laboral. Esto implica la adaptación de la oferta programática de CENSE y FOSIS y robustecer el programa de certificación de competencias laborales. Todo eso pensando en lograr tanto como sea posible que las personas transiten desde un empleo informal a uno formal, dado que si bien Chile es uno de los países de la región con la tasa más baja, este fenómeno impide que un incremento de la productividad se manifieste en forma transversal.
deben ser fortalecidas, porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho, tenemos aún cifras en las cuales la participación femenina es más baja en el trabajo formal y además tiene una mayor tasa de informalidad. La productividad no puede avanzar solamente en un mecanismo, un guarismo de crecimiento económico, sino que también tiene que ver cómo se crece en el ser humano, en la humanidad, como nosotros decimos, y centrar el trabajo en trabajo decente. Para las pequeñas y medianas empresas, en tanto, se les dará la posibilidad de acceder a las compras públicas una vez que se apruebe el proyecto. Se harán mejoras a la ley de pago a 30 días y se rediseñará el programa Digitaliza tu Pyme, entre otras. Nos interesa mucho que se mueva la aguja en las ventas públicas, pero no solo relacionado con la cantidad de empresas que participan de la oportunidad de venderle al Estado, sino también de los montos y volúmenes de ventas que concretamente se materializan. Según el último Informe Nacional de Productividad, el año pasado hubo una caída de entre 3,4 y 3,6% con minería y de entre 2,1 y 2,4% sin considerar dicha actividad. Cifras que consolidaron la tendencia que ya existe en nuestro país desde hace una década y que esta agenda pretende revertir. No son resultados inmediatos, pero al menos, dicen los gremios, es un punto de partida. Este tiene que ser un esfuerzo que vaya más allá de este gobierno. Esto no lo vamos a resolver en pocos años, sino que este va a ser un esfuerzo que probablemente va a tomar 10, 20 años. Pero yo creo que es un muy buen inicio. Finalmente, durante la segunda parte del año se enviará un proyecto de ley para que Corfo pueda crear un fondo de inversión de capital de riesgo. En comercio exterior se avanzará en la digitalización casi total de los trámites y se implementarán medidas para desnotarizar algunos procesos. Y el Ministerio de Salud lamentó la decisión de las ISAPRES de congelar su participación en la mesa de trabajo que mantenían. A través de un comunicado, el gobierno aseguró que el abandono de la instancia solo provoca incertidumbre en la población. La cartera de Salud también señaló que fue una decisión que nunca se les informó de manera formal y que hubiesen esperado que se les comunicara en los encuentros que sostenían. Por otra parte, las ISAPRES aseguraron que su decisión de dejar la mesa se sustenta en la falta de propuestas por parte del Ejecutivo. Desde la asociación afirmaron que la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo para abordar la crisis de las ISAPRES apunta a un paquete de reformas al FONASA. El Congreso despachó a ley la iniciativa que regula las aplicaciones de transporte. El Senado aprobó el proyecto con 26 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Esta normativa señala que este tipo de aplicaciones serán consideradas como empresas de transporte remunerado de pasajeros y por eso deberán inscribirse en el registro respectivo, a cargo de la Subsecretaría de Transportes. La iniciativa indica que para poder prestar el servicio, las compañías tendrán que contratar seguros para los vehículos, conductores, pasajeros y terceros. Además, los conductores deberán contar con una licencia profesional y no tienen que tener antecedentes por delitos de connotación social. La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la reforma constitucional que permitía ampliar a 35 días las prórrogas del estado de excepción que rige la macrozona sur. Esto luego de polémicas declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, en la instancia. La iniciativa impulsada por el gobierno estuvo a solo un voto de ser aprobada y fue rechazada principalmente por votos en contra de Chile Vamos. La última prórroga del estado de excepción vence el próximo 10 de febrero, por lo que deberán convocar una sesión extraordinaria para votar la iniciativa que seguirá rigiendo por 15 días en caso de ser aprobada. La sesión no estuvo exenta de polémicas. La ministra del Interior, Carolina Toá, previo a la votación, cuestionó el actuar de algunos parlamentarios de oposición, los que decidieron quitar el apoyo a esta iniciativa. Estos proyectos que se están discutiendo hoy día no son para nada la panacea de la seguridad, en lo más mínimo. No existe la panacea de la seguridad. En primer lugar, la panacea de la seguridad no está en esos aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras. El aplauso sirve, no, pero este tampoco sirve. Lo que sirve es hacer un trabajo sistemático, silencioso, que no implica buscar réditos pequeños, sino construir ladrillo a ladrillo un cambio en nuestra sociedad. Pedirle por su intermedio a la ministra que pida las disculpas correspondientes por tratarnos a todos nosotros de mentirosos y también pedirle, ministra, usted lo dijo, que estaban mintiendo los parlamentarios en este hemiciclo.
La ministra en reiteradas ocasiones se sale del punto sometido a examen de esta sala, pero no vamos a tolerar que una ministra de Estado, por su intermedio, presidenta, venga a desafiar al Congreso. Eso no corresponde. Lo que corresponde es que legislemos en coordinación y en comunicación. Comenzó a regir la normativa que obliga a las compañías y tiendas comercializadoras de celulares y dispositivos tecnológicos a bloquearlos en caso de que sean robados desde bodegas o desde camiones. Todo esto como una medida que busca desincentivar este tipo de delitos. Todos los detalles de esta noticia en el informe de Belén Saldías. Al menos 15 sujetos vestidos con overoles blancos y con armas de fuego asaltaron 2 tiendas de telefonía móvil ubicadas al interior del recinto comercial. Son hechos cada vez más recurrentes, robos millonarios a bodegas o tiendas de telefonía móvil con el único objetivo de sustraer grandes cantidades de celulares, principalmente de alta gama, y posteriormente venderlos de manera informal. Por lo mismo es que este viernes comenzó a regir una nueva normativa que obliga a las compañías y tiendas comercializadoras a desactivar y bloquear celulares y dispositivos tecnológicos que hayan sido robados. No tienen una línea porque no hay un titular que lo esté usando como servicio, y eso ha generado que se ha trasladado el robo de este tipo de dispositivos a bandas que se han especializado en robar previo a la comercialización, con una nueva normativa que permita mitigar esto por la vía de bloquear aquellos dispositivos que han sido sustraídos. Una nueva normativa que solo rige para los aparatos móviles nuevos que hayan sido robados desde bodegas, camiones de transportes o centros de distribución, hechos que están ocurriendo más a menudo e incluso con gran violencia. En caso de que esto ocurra, las empresas tendrán un plazo de 24 horas para inhabilitar los equipos. Todas las compañías asociadas a nuestro gremio y las compañías, en especial las móviles, a quienes son las que están aplicando estas medidas, están muy dispuestas a colaborar, y consideramos además que este es un primer paso para poder seguir avanzando en otras materias de seguridad que afectan a nuestra industria, que afectan a nuestras empresas, pero principalmente que afectan a nuestros clientes. Además, esta normativa contempla que quienes soliciten el bloqueo deberán aportar los antecedentes que acrediten la propiedad de los dispositivos y haber efectuado la denuncia por el robo o hurto ante las policías, Ministerio Público o los tribunales de justicia. Esto es entrar a la base del problema. No es llegar tarde muchas veces para solo perseguir e investigar a quienes están cometiendo estos delitos. Es poner los incentivos donde tienen que estar. Hoy ponemos trabas que desincentivan este delito. El bloqueo se realizará a través del código IMEI de cada dispositivo. Así ya ocurre, por ejemplo, con los aparatos móviles que están en uso y que cuentan con una línea asociada. La deshabilitación de estos aparatos se debe realizar en cada compañía en caso de ser robados. Hoy existe normativa que permite, cuando a un usuario le roban su teléfono, hacer la denuncia de ese teléfono a través de su IMEI, que es como el root del aparato, es bloqueado por la empresa proveedora de servicios y no puede ser utilizado en ninguna de las empresas que operan en Chile. Pero esto no es así para los teléfonos que aún no han sido asignados. ¿Pero sirve realmente este bloqueo para deshabilitar los dispositivos electrónicos que sean robados? Antes que estuviera esta normativa, los delincuentes cambiaban el email, era como cambiarle el número del sistema, pero hoy día, como está esta lista blanca y está la lista negra, digámoslo así, de aquellos equipos que están robados, ya no, un email inventado no coincide con ninguno de los que están previamente activados, y por tanto eso le da más seguridad. Normativa que ya rige en todo el país desde este viernes y con la que esperan desincentivar este tipo de delitos que ha ido al alza durante el último tiempo. Y a 10 días de que termine el plazo para la inscripción de listas electorales, los partidos políticos afinan sus estrategias para definir a los candidatos al Consejo Constitucional. Chile Vamos anticipó el nombre que tendrá en su lista, mientras que en el oficialismo el Partido Socialista y el PPD se preparan para las definiciones claves de sus consejos generales. Todo el detalle en el informe de Paul Follert. Reunión tras reunión, los partidos intensificaron su trabajo de cara a la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. Lo inteligente, política y electoralmente, es una lista única. Si fuese una sola lista, se transformaría en un plebiscito para el gobierno. Buscando la mejor representación de personas que coincidan con nuestra visión, con la intención de construir una
nueva y buena constitución. La carrera ya comenzó y en Chile Vamos fueron los primeros en adelantar el nombre de la lista que inscribirán el 6 de febrero. Sería nombrada como la lista del rechazo 4 de septiembre, donde intentarán rememorar el trabajo de las fuerzas que estuvieron por esa opción en el plebiscito de salida. La lista del rechazo el 4 de septiembre va a ser una lista que tiene dos premisas fundamentales. Personas que quieran construir una buena y nueva constitución para Chile y al mismo tiempo que tengan ganas de dialogar entre los distintos. Y aunque no adelantaron la lista de nombres, en Chile Vamos correría con ventaja la opción de ir con sus propios candidatos, aunque eventualmente incorporando figuras presentadas por el partido en formación Demócratas. A que tengamos una lista unitaria y nosotros vamos a insistir y vamos a incorporar a todos aquellos también. Eso involucra a exdemócratas cristianos que estuvieron en su minuto con nosotros en la lista del rechazo. Ajustes contra el tiempo en los que también trabaja el oficialismo. En los partidos de gobierno se preparan para las definiciones claves de este fin de semana y en la antesala, la Comisión Política del PPD aprobó con el 98% de las preferencias la idea de ir en listas separadas, cuestión también apoyada por la Democracia Cristiana. Pero yo veo harto consenso en toda nuestra base militante y harta convicción de que la mejor manera de apoyar a este gobierno, de ayudar a este gobierno para que mejore la forma de hacer las cosas y para que mandemos el rumbo y para que además ampliemos nuestra base social y política de apoyo es con 2 listas electorales. Lo mejor para Chile es que hayan 2 listas que nítidamente representen a electorados distintos. Bueno, el partido desde el primer día ha dicho que hoy día más que nunca, a 11 meses de un nuevo gobierno, es fundamental una lista única, es fundamental la unidad. Es el momento de fortalecer y no debilitar al gobierno. Y si bien el Partido Socialista insistirá en su consejo este sábado en la idea de ir en una sola lista, el debate no terminará ahí, ya que también se discutirá qué posición tomar en caso de que el oficialismo finalmente compita en 2 listas, donde aún sigue abierta la posibilidad de terminar la alianza histórica con el PPD. El Partido Socialista no puede acontecer de estar por la unidad y terminar yéndose con aquellos que quieren romper la unidad. El argumento que algunos partidos han esgrimido respecto de la diferenciación con el gobierno al ir en 2 listas creemos que es un argumento incoherente. Discusión que miran de cerca en el gobierno, donde le han transmitido a los partidos la necesidad de dar una señal de unidad. Y cualquiera sean las definiciones que se hagan en materia electoral, tienen que poner como centro el entregar ese mensaje de unidad, ese mensaje de conducción y ese sentido de responsabilidad, porque hoy estamos gobernando el país. 6 de febrero es la fecha que aparece en el horizonte de los partidos, ya que ese día se cierra el plazo para la inscripción de las candidaturas al Consejo. Nuevos hechos de violencia se registraron en la comuna de Santiago. Una balacera en el barrio Yungay dejó a una persona en riesgo vital y en otro incidente un carabinero mató a un delincuente tras recibir un impacto de bala en su hombro. Ambos hechos se suman a la creciente cifra de delitos que está registrando el centro de la capital. Quien reportó este tema es la periodista Macarena Román. El tradicional barrio Yungay nuevamente es escenario de hechos delictuales. Un hombre recibió 2 impactos de bala en la cabeza en la intersección de Maipú con Balmaceda, por lo que tuvo que ser trasladado en riesgo vital al Hospital San Juan de Dios. La razón del ataque aún se desconoce y quien lo perpetró continúa prófugo. Algunos testigos nos han indicado que esta persona es una persona que actuó sola y que salió huyendo aquí por lo alrededor del sector. Pero no solo eso, horas antes, en la misma comuna de Santiago, pero en el sector de Santa Rosa con Curicó, un carabinero mató a un hombre que había robado un celular. El delincuente intentó huir entrando a un local, pero no lo logró. Eso sí, antes de su deceso, le disparó al funcionario policial con su propia arma de servicio. El funcionario policial se logra incorporar y también dispara a la persona que en definitiva resulta fallecida. Hechos que se suman a los 3 homicidios concretados durante enero en el barrio Yungay, el último de ellos en la calle Cautín, a 7 cuadras de la casa del presidente Gabriel Boric. Se anunció una nueva estrategia en el casco histórico de la ciudad de Santiago y en conversaciones ya esta mañana con nuestras policías estamos tomando acciones para redoblar acciones particularmente en el barrio en particular. Pero no solo es un problema en el barrio Yungay, también es comunal. Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en Santiago los homicidios van en aumento. De hecho, el año pasado ocurrieron 38, llegando al número más alto en la última década. Por lo menos más rondas, pues, o sea, más rondas de seguridad,
no sé, cada 3, 4 horas, algo así, para que la comunidad esté un poco más tranquila. Prácticamente ya es un abuso ya y no se hace nada hasta el momento con eso, ¿no? Yo creo que el llamado tiene que ser a los organismos encargados de poder idear estrategias que garanticen la seguridad. Llamado al que se suma la alcaldesa de Santiago. Si bien se están implementando medidas para prevenir delitos como cámaras de vigilancia y mayor fiscalización, desde el municipio son conscientes que no basta con eso. Cuando estamos hablando de homicidios, de tenencia de armas y probablemente situaciones de crimen organizado, eso requiere que las instituciones a cargo puedan cumplir su rol y también mejorar nuestra institucionalidad. La preocupación es transversal por parte de las autoridades. Algunos de ellos han llegado a catalogar estos hechos como una pandemia de homicidios. Es que solo en la provincia de Santiago, durante el año pasado, se concretaron 219 asesinatos. Si esto no es una pandemia de homicidios, no sé qué es lo que puede ser. Y lo que pedimos aquí al gobierno y también a la fiscalía es un fiscal de dedicación exclusiva para este tipo de casos. Y no solo eso, exautoridades aseguran que es necesario avanzar en medidas concretas y acelerar la tramitación de proyectos como los que atacan el crimen organizado, el cual estaría detrás de gran parte de los homicidios en el país. Es también una actitud que va en contradicción con una mano firme y dura que hay que tener contra estos fenómenos y también con la velocidad que hay que implementar medidas y no escudarse en que no avanza una mesa de seguridad cuando hay cosas que sí se pueden hacer sin necesidad de ninguna mesa. Desde el gobierno aseguran que están enfrentando la inseguridad en el país con proyectos ingresados hace semanas, como por ejemplo el que busca tipificar el sicariato, la extorsión y el secuestro, además de las indicaciones que ya se ingresaron a la ley de inteligencia. Y sobre lo mismo, la ministra del Interior, Carolina Toá, emplazó a Chile Vamos para reintegrarse a la mesa de seguridad, instancia que el gobierno pretende cerrar la próxima semana con los que estén dispuestos. La derecha, en tanto, calificó la mesa como un chamullo y llamaron a la moneda a no utilizarlos como excusa. La nota es de Estefanía Bustamante. Aferrarse a la mesa de seguridad, con o sin la oposición, es el plan de la moneda tras los intentos por reintegrar a Chile Vamos, que condicionó su participación luego de que el presidente Boric concediera los indultos. Se dan señales o en conversaciones se dice vamos a volver, pero después hay otros grupos que están en desacuerdo. Nosotros como Ejecutivo, con los que estén dispuestos a cerrar, lo vamos a hacer la próxima semana y vamos a insistir en que los partidos de oposición se sumen. Y parecía que había disposición, sobre todo porque Chile Vamos organizó una actividad con alcaldes por temas seguridad. Esto motivó a la ministra a contactarse con Chile Vamos. Y aunque se había fijado un encuentro en la moneda, la instancia no prosperó. No queremos que el gobierno nos use de excusa con estar o con no estar en una mesa. Esta mesa no puede ser ni una excusa ni tampoco un chamullo para no hacer la pega que tiene que hacer el gobierno en materia de seguridad. Es la ministra la que se tiene que reincorporar a la mesa de la democracia que es el Congreso. Entonces, ministra, menos café, menos reunión y vamos resolviendo los temas en el lugar donde se resuelven, que es el Congreso Nacional. Ahí es donde la derecha insta al gobierno a ordenar sus propias filas, las que por ejemplo no se alinearon para extender el estado de excepción, donde además parte de la UDI cambió su voto tras los dichos de Toá. La panacea de la seguridad no está en esos aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras. Al mismo tiempo, varios parlamentarios opositores se desmarcaron de la intención para reanudar las conversaciones. Esto pese a que su propio sector oficializó 9 condiciones para volver a sentarse en la mesa. Le paso un dato, ministra. Usted ya tiene facultades para enviar proyectos con urgencia. No necesita esperar. Ahí está la prueba de infraestructura crítica. No necesitamos mesa y pudimos avanzar. Tanto de parte de autoridades de gobierno como de oposición han habido términos descalificadores y más que contribuir, no han ayudado a que esta mesa por la seguridad tenga los fines y los objetivos que se persiguen. Entre los objetivos que persigue la derecha está evaluar el estado de excepción en zonas de la región metropolitana y en el norte, además de que el gobierno se comprometa a no indultar, a menos que sea por razones humanitarias. Hay ciertas medidas que se deben tomar ahora y que no necesitan modificaciones legales,
y que por lo tanto, ¿no es cierto?, se podría avanzar en forma muy rápida. Yo creo que hay que retomar la mesa y el gobierno debería presentar los proyectos de ley en la medida en que Chile Vamos no esté en disposición de retomar la mesa. Y seguiremos discutiendo en otros temas en que tengamos diferencias, pero en este en que construyamos acuerdos no tengamos miedo de comprometernos, ponernos metas y de cara a la ciudadanía decir que entre todos vamos a trabajar para lograrlo. Una instancia prelegislativa que el gobierno retomaría a inicios de la próxima semana con quienes quieran sentarse en la mesa. Un diálogo que, de no iniciar con Chile Vamos, tampoco se descarta su participación más adelante. 8 de la noche con 54 minutos, vamos a cnnchile.com. 7 detenidos por explotación sexual. Víctimas eran obligadas al comercio sexual en el sector de Plaza de Armas. Esta jornada la Policía de Investigaciones detuvo a 7 personas acusadas, como ya les decía, del delito de trata de personas con fines de explotación sexual a sus víctimas, que habían ingresado por pasos no habilitados al país y ejercían el comercio sexual en el sector de la Plaza de Armas, específicamente en el portal Fernández Concha. Al respecto, el subprefecto José Contreras, jefe de la Brigada de Trata de Personas Metropolitana, informó que la investigación se inició a partir de una operación internacional en coordinación con la Interpol y 32 países de Latinoamérica. Todo el detalle, todo el contexto de esta información que ven en pantalla lo encuentran en cnnchile.com, siempre actualizado. La Contraloría General de la República decidió no emitir pronunciamientos sobre la legalidad de los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Se trata de la solicitud ingresada por la UDI para que Contraloría se pronunciara sobre la legalidad de los 13 indultos a condenados por el estallido social y el exfrentista Jorge Mateluna. La razón entregada por el organismo para abstenerse fue la presentación de 7 requerimientos por parte de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional que fueron declarados admisibles. Y un grupo de 4 sujetos quemó una camioneta en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. Los individuos amenazaron con armas al conductor y lo obligaron a dejar el vehículo para luego incendiarlo. Después de quemar la camioneta, los individuos se retiraron del lugar. Desde Carabineros informaron que no se registraron lesionados por este hecho. Mientras que un conductor que presta servicios a una empresa forestal de la zona se trasladaba por la ruta 5 Sur en dirección al sur con la finalidad de recoger a trabajadores, se detiene momentáneamente en el kilómetro 580 y es en el momento y lugar cuando es abordado por 4 individuos. Luego de ello proceden a quemar la camioneta y se retiran del lugar en dirección desconocida. Que pese al hecho, no hay víctimas ni lesionados. Chile se ubica en la tercera posición de los países de Latinoamérica con mayor índice de sobrepeso y obesidad. Así lo afirma un estudio de la Universidad de Oxford, el que asegura que nuestro país registra a más del 60% de su población adulta afectada por esta situación. Vamos a ver todos los detalles y también las reacciones en el informe de Catherine Bertet. Sí, cuido mi peso para estar saludable y hago harta actividad al aire libre. No como mucha verdura, mucha fruta, igual como que soy más buena para la comida chatarra, pero igual trato como de hacer ejercicio. Trato de comer balanceado a las horas que corresponde, no hago ninguna actividad física. Alimentarme bien no, porque trabajo en la calle como cuando puedo, camino todo el día si es parte de. Algunas de las razones que explican los altos índices de sobrepeso u obesidad. Un estudio de la Universidad de Oxford analizó datos de más de 195 países y 130 millones de personas. La conclusión, el 39% de los adultos del mundo registra sobrepeso o padece de obesidad. La obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica. Tiene factores emocionales de por medio, que tiene factores contextuales y que también tiene el tema de la alimentación y de la actividad física. Tenemos un 86% de sedentarismo en nuestro país. En Chile, el 63,10% de la población adulta se encuentra bajo esta condición. Nos ubicamos en esta posición en el ranking latinoamericano, mientras que a nivel mundial,
ocupamos la casilla 34 de los países más obesos del mundo, casi doblando el porcentaje promedio de obesidad en todo el planeta. Desde lo metabólico tenemos un riesgo mayor a desarrollar otras enfermedades, como son, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, algunos tipos de cánceres están asociados con la obesidad. Por lo tanto, es mucho más complejo que solamente cuánto pesamos. Según el estudio del Observatorio Nutricional, los precios, el tiempo para planificar dietas y cocinar, falta de opciones saludables en el mercado, sumado a los malos hábitos alimenticios, serían los principales obstáculos al momento de reducir estos índices. Las cifras siguen al alza porque estamos enfocados en campañas que son restrictivas, ¿cierto? Coma menos, gaste más. No tenemos una sociedad que nos ayude a alimentarnos mejor, más educadamente. Quizás tenemos una buena ley de etiquetado que nos dice qué no comer, pero nos falta una ley de etiquetado que nos ayuda a elegir qué alimentos sí son de mejor calidad y qué alimentos podrían ser un reemplazo en ciertas condiciones. A 6 años de su implementación, la ley de etiquetado de alimentos han tenido diversas pruebas que la posicionan como un referente a nivel mundial y es la iniciativa más reconocida. No me fijo mucho en las etiquetas, como que compro en verdad por lo que me gusta. Por lo general no reviso los etiquetados. Sí, generalmente los veo, los ingredientes. La prevención resulta fundamental y especialistas explican que lo principal es tener hábitos de vida saludables desde jóvenes. En los niños estamos fallando importantemente. La cantidad de niños que ya llegan obesos al colegio es muy, muy importante. Uno debe preferir consumo de agua, té, infusiones. Los adultos debieran hacer 150 minutos semanales de actividad física moderada. Disponible en esta dirección electrónica está la primera guía de práctica clínica para el manejo de la obesidad en adultos de Chile. Se trata de intervenciones psicológicas y conductuales eficaces en el tratamiento de la obesidad, que entrega recomendaciones libres de estigmas y con medidas centradas en la calidad de vida de las personas, más que solo en la pérdida de peso. Y un estudio realizado por la Universidad del Desarrollo concluyó que en un año la lista de espera GES por cáncer aumentó un 81%. Son más de 14.000 pacientes con esta enfermedad que están retrasados en algún proceso de este tratamiento y un 55,5% ni siquiera tiene diagnóstico. Todos los detalles en la nota de Ángela Rayman. Las listas de espera en el sistema de salud han sido históricamente una de las principales problemáticas en esta materia a nivel nacional. Según datos del Ministerio de Salud, en 2021 habían 49.000 pacientes que requieren atención a través del GES con tratamientos postergados, cifra que en 2022 llegó a más de 70.000. El cáncer es una de las primeras causas de muerte en el país y el retraso de sus prestaciones en el auge van en aumento. La pandemia empeoró esta situación. Generamos una alerta sanitaria mientras miramos hacia un lado y dejamos de ver hacia el otro. Y hacia el otro estaba lleno de miles de pacientes. Esta es nuestra verdadera alerta sanitaria. Un estudio realizado por la Universidad del Desarrollo arrojó que en solo un año la lista de espera para los tipos de cáncer cubiertos por el sistema GES aumentaron de 8.000 a casi 14.700 personas. De estos pacientes, un 55,5% aún no recibe su diagnóstico y un 25,8% están retrasados en su tratamiento. Cuando un paciente que tiene una probabilidad diagnóstica de cáncer y no se ha confirmado la enfermedad, significa ya un retraso en poder partir cualquier tipo de tratamiento. En nuestro país se registran más de 50.000 nuevos casos de cáncer cada año y fallecen 72 personas por cáncer cada día en Chile, donde un tercio de esas personas se pueden salvar con un tratamiento diagnóstico no solo oportuno, sino pertinente a sus necesidades. Del 55,5% de personas que todavía no son diagnosticadas, aún cumpliendo con todos los indicios de esta enfermedad, 1.040 están en lista de espera desde 2021. Es decir, que este grupo de pacientes está esperando poder iniciar su tratamiento hace más de un año. De este total de retrasos en el diagnóstico, la mayoría son por cáncer gástrico y cáncer de mama. Eso va a implicar que los pacientes lleguen a recibir sus distintas terapias oncológicas de una forma en la cual la enfermedad va a estar más avanzada. Un paciente de cáncer de colon que recibe su diagnóstico temprano tiene un 90% de sobrevida por sobre que los recibe de manera tardía.
que baja a un 14% sobrevivencia. El gobierno ha implementado medidas para reducir las listas de espera, entre ellas ampliación de horarios de atención en hospitales, despliegue de operativos médicos en todo el país y la instalación de 3 centros de resolutividad regionales, inversión que conlleva un gasto de 35.000 millones. Es clave que la estrategia de reducción de listas de espera dé prioridad a los pacientes con cáncer y dentro de ellos a quienes esperan su diagnóstico y los que esperan por su tratamiento. Aquí se debe priorizar el cáncer igual como se hizo el COVID-19, con planes ágiles, con planes de acción ágiles, acciones, alianzas público-privadas. El Ministerio de Salud ha señalado que una de sus prioridades es disminuir las cifras en las listas de espera, ampliando los tratamientos y cirugías, no solo de todas las enfermedades GES, sino también con el cáncer. El presidente nos hizo una meta muy concreta en el caso de cáncer, de exigirnos que todas las cirugías de cáncer fueran en un plazo muy definido, que es acotado a 90 días, y estamos justamente con esa prioridad encima tratando de lograr el compromiso que asumimos con el presidente. Cabe destacar que de los pacientes que aún no tienen su diagnóstico, un 22,7% podría traducirse a cáncer gástrico, un 22,4% a cáncer de mama y un 20,1% a cáncer cérvico-uterino. Bueno, y seguimos analizando la crisis que se está viviendo en torno al sistema de salud privado en nuestro país. Las ISAPRES suspendieron su participación de la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud en el marco de la polémica que existe por el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a regirse por la nueva tabla de factores a sus afiliados. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto a esta hora de la noche con el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Buenas noches, José Miguel. Gusto saludarle. Igualmente, senador. Senador, preguntarle, ¿usted considera que el gobierno ha estado al debe en este afán de entregar una mayor certeza a las ISAPRES, pero lo más importante, a todos los usuarios, que son millones en nuestro país? Bueno, primero que nada, las ISAPRES están en esta crisis financiera no por culpa del gobierno o del Estado. Ellos tienen una judicialización de los propios usuarios del sistema ISAPRES, que por el aumento abusivo del precio del plan o de la prima del auge, han colmado de recursos judiciales todas las cortes del país durante los últimos años, y eso llevó a que la Corte Suprema emitiera 2 fallos en los últimos meses que son muy lapidarios en favor de la gente, que es decirles, mire, no puede aplicarse más de 900 tablas de factores, como hoy día ocurre en las ISAPRES, ni pueden haber más de 40.000 planes, como sigue ocurriendo hoy día, y tienen que devolverles dinero a los que hayan cobrado en exceso. Ahora, ese fallo es la Corte Suprema, no es el gobierno. Ellos están en cifras rojas, sí. El gobierno intenta buscar un camino de solución. Fíjese que las ISAPRES hasta hace 2 semanas lo que clamaban. Pero en ese sentido, senador, ese camino para buscar una solución, para buscar un punto de encuentro, ¿ha sido muy lento bajo su consideración? O sea, el último fallo fue hace 7 u 8 semanas. Ellos decían, las ISAPRES, que todo estaba en manos del superintendente, al cual la Corte le dio 6 meses para resolver. Y ellos al primer mes pidieron una mesa de diálogo, se hizo, hoy día la rompen. Ellos decían que el superintendente podía resolver lo que a ellos más les importa, que es cambiar el precio base. La Suprema ayer dijo claramente en el recurso de aclaración que no puede el superintendente intervenir el precio base, que tiene que ser por ley. El gobierno va a enviar una ley, va a enviar una en marzo, que justamente busca que FONASA tenga un plan nuevo que permita aceptar pacientes con seguros complementarios, es decir, con la misma situación de planes que tienen hoy los afiliados y no caigan en una situación peor. Pero además de eso, hay que enviar un proyecto específico para modificar el precio base del plan. O sea, son cosas objetivas, pero a mí me parece mal que ellos primero pidan una mesa. ¿Cuál es el punto que cree usted están haciendo? ¿Cuál es el punto que quieren hacer según su parecer? Ellos están haciendo un juego de presión, obviamente, porque buscan que, por ejemplo, otros proyectos de ley, como una reforma constitucional que presentaron de Chile Vamos, o que ilusoriamente crean que tiene que haber gasto fiscal o subsidios económicos, cosa que es imposible. ¿Cómo el Estado va a sacar dinero para subsidiar a las ISAPRES, por favor, que han ganado durante 40 años? O sea, ¿tiene que haber reglas nuevas? Sí, estamos de acuerdo. Todos queremos que haya reglas para que esos 3 millones de usuarios del sistema no se vayan, no queden abandonados, no tengan que ir a un FONASA como está hoy, sino que en condiciones muy diferentes, y las ISAPRES tienen que reconvertirse a seguros complementarios en el futuro. Eso lo saben ellos. Son 7 ISAPRES aproximadamente, la mayoría de capitales extranjeros. A nosotros lo que nos interesa es la gente que está ahí, los 3 millones de usuarios. Y por eso me parece una taimadura
que hoy día ellos tienen el mantel de que anuncien el congelamiento del diálogo, cuando resulta que aquí se trata de que el gobierno, con ellos, con los parlamentarios, lleguemos a acuerdos razonables para salvar a los usuarios. No nos interesa salvar una industria, nos interesa salvar a los 3 millones de personas que están ahí, y eso es el foco que no podemos perder. ¿Y cómo responde cuando desde la asociación de ISAPRES señalan que toda esta actitud, este retraso que ellos denuncian, que no hay una medida concreta, podría interpretarse como que el gobierno quiere que quiebre realmente la industria de las ISAPRES? Eso está solo en la imaginación de algunos sectores muy ideológicos de la ISAPRES, que creen que esto es una guerra contra el gobierno, cuando la verdad es una cruzada para salvar a los pacientes que están en la ISAPRES. Y por lo tanto, si la Suprema, que nadie va a discutir, dice de aquí a mayo tiene que haber un camino de solución, y ellos en el primer mes patean la mesa, como están haciendo hoy día, no quieren hablar con nadie, yo creo que es una actitud contraproducente, arrogante incluso, un poco soberbia, de no querer conversar con quien tienen que conversar, les guste o no, porque el gobierno tiene la iniciativa en materia de ley, el Parlamento tiene que colegislar en esto y queremos hacerlo de verdad, pero hagámoslo en una actitud distinta, no en una actitud atrincherada, como yo veo que hoy día ellos están saliendo después de haber pedido una mesa de diálogo hace 2 semanas y hoy día desechándola. Me parece que ese no es un camino serio para resolver algo tan delicado como el futuro de 3 millones de personas. Senador, si una ISAPRE o un grupo de ISAPRES llegara a quebrar, el Estado, el gobierno particularmente, ¿puede asegurarle a los afiliados que van a seguir recibiendo la misma cobertura y los mismos beneficios? ¿Están las condiciones para aquello? Así como está hoy día el sistema de FONASA, no. Pero si el FONASA logra tener un plan nuevo, una modalidad como la que se anunció en estos días que va a ingresar en marzo, que todavía no conocemos el texto, pero que significaría fortalecer FONASA para que además haya seguro complementario con una tarifa plana. Ojo, no con una tarifa inflacionaria, con una tarifa plana. Podría perfectamente ahí tener condiciones nuevas del FONASA. Le entiendo el punto y usted dice, así como están las cosas, hoy día no. Sin embargo, desde las ISAPRES dicen que una quiebra podría ser inminente, por lo tanto todo esto se podría convertir fácilmente en una crisis sanitaria, senador. Los números que ellos tienen, que ellos no los niegan porque son los datos, nos dicen en boca de los expertos y de la misma Superintendencia de Salud que no hay un riesgo de quiebra inminente para la próxima semana, ni para el verano, ni para marzo, ni para abril. Después pueden haber incertidumbres, después, en los próximos meses del año, no ahora, quiero ser enfático en esto porque son datos duros. Y por lo tanto, aquí hay que actuar con responsabilidad y no haciendo verdaderamente una pataleta, que yo creo que eso es lo que están haciendo ellos hoy día, generando un marco de presiones políticas, cuando vamos todos a buscar solución para esos 3 millones de personas, pero sobre la base de dialogar, no sobre la base de amurrarse o encerrarse, y sobre la base que hay un proyecto de ley que cambie el precio base del plan, que tiene que conducirlo el Ejecutivo, y además de un FONASA distinto. Y por eso va a haber también un FONASA distinto, que sea mucho más sólido para enfrentar la crisis y a las personas que tienen planes que son de alto costo a veces y que necesitan mejoras en el futuro. Y usted habla de los próximos meses. ¿En los próximos meses se puede llegar a un FONASA distinto? Si se ingresa un proyecto de ley, como se anunció para los primeros días de marzo, y depende de la urgencia de tramitación, perfectamente se podría. Si tiene acuerdo, obviamente va a ser mucho más sencillo. Esto requiere buena voluntad, no un plano de guerrilla, sino un plano de entendimiento. Y yo pienso, porque mis colegas en la Comisión de Salud del Senado estamos en la misma disposición, de distintos colores políticos, en el plano de no ir a una confrontación ideológica en este tema, sino a una solución práctica que permita, reitero, no salvar la industria, sino que salvar a los pacientes, que es lo que verdaderamente es el foco que tenemos hoy día. Y creo que lo podemos lograr, pero eso significa permitir que el gobierno actúe. Si el gobierno quiere mejorar FONASA, ¿cómo le vamos a decir que no? Si el gobierno quiere mandar un proyecto de ley para modificar el precio base de los planes, tiene que hacerlo. Pero, por favor, que no pidan ellos lo que no quisieron ellos mismos hacer durante largo tiempo y ahora bajo el frenesí, ¿verdad?, de querer hacerlo todo de la noche a la mañana, cuando la misma Suprema dice, no, aquí hay plazo hasta mayo. Por algo está poniendo plazos definidos la Corte Suprema que se están respetando por lo demás. Entonces, sí, claro. Cuidado con las palabras porque esto puede confundir mucho. Pero lo cierto es que hay incertidumbre también en los usuarios y de hecho quería preguntarle ahora por la alerta que han señalado algunas clínicas. ¿Cómo la observa? ¿Qué lectura hace de aquello? Sabemos lo que sucedió hace alguna... Sí, sabemos lo que ha pasado con la clínica Indice, el ISAPRE Cruz Blanca, pero ¿qué lectura hace usted de esta alerta que también han levantado desde las clínicas? Es correcta. Es correcta, yo no podría negar nada de eso, son números elocuentes, son casi 500.000 millones de deudas de las ISAPRES a ellos, han cortado varios convenios. Antes la gente iba a una clínica
y en vez de que le hagan reembolso y pagando dinero particular de inmediato, tenía un convenio que le permitía pactar de otra forma. O sea, ellos tienen razón porque son prestadores que existen hace muchos años. La gente de FONASA se atiende también en clínicas privadas, recordemos que hay un FONASA libre elección. Entonces, estamos de acuerdo en que aquí hay un fenómeno de cascada. No podemos dar el paso para que una ISAPRE quiebre porque sabemos que hay clínicas que también pueden quebrar a continuación de ello. Y eso es delicado. Por eso aquí hay que mirar en su conjunto el problema. Y por lo mismo, creo que la actitud de las ISAPRES tiene que estar un poquito más a la altura de un problema de Estado, en el sentido de tener que resolver un problema sanitario. Porque todos estamos conscientes y mirando un mismo diagnóstico. Por eso el llamado al diálogo, yo lo reitero, las ISAPRES no pueden clausurar el diálogo cuando estamos en un momento tan delicado que necesitamos entendernos, consensuar iniciativas de ley para rescatar a las personas que están en esta condición en la ISAPRE. ¿Y usted considera, senador, le insisto en el punto de que este problema de no tener una solución pronta puede terminar generando una crisis sanitaria, terminar convirtiéndose en un problema con ribetes sanitarios? Mire, todo problema termina siendo sanitario cuando hay una persona al menos que deja de ser atendida, una persona que queda a la intemperie en una cobertura de salud, una persona que pagó por un plan y no tiene el acceso a ese plan. O sea, todo eso tiene una repercusión. Serán 10, 100, miles de personas, pero es un problema sanitario. Lo va a hacer si no se hace nada, pero permitan que se haga. Eso es lo que yo le digo a la ISAPRE, que no se timen con un momento a veces de diferencia, pero que no puede cerrar el diálogo para que busquemos esa solución que todos queremos, porque mientras algunos de la ISAPRE sigan creyendo que hay mentes perversas desde el gobierno que los quieren dejar caer, que los quieren matar, que los quieren dejar al libre albedrío, no es así. Al gobierno le interesa, y lo sé porque he hablado con la ministra de Salud, he hablado con el ministro de Hacienda, le interesa que haya una solución sanitaria, técnica y política para que esos 3 millones de usuarios no queden abandonados. Entonces, pido en esto que haya la generosidad suficiente para dialogar y no conductas contrarias a esto que entorpecen. Sí, pero usted, bueno, estamos con un problema en la conexión con el senador Juan Luis Castro, estamos conectados desde la ciudad de Rancagua, profundizando en el tema de las ISAPRES y la salida precisamente de la asociación de la mesa con el Ministerio de Salud. Ya estamos de vuelta con el senador Juan Luis Castro. Usted señalaba, senador, que la intención del gobierno, por supuesto, es asegurar la cobertura y dar tranquilidad y certeza a los usuarios que están afiliados a las ISAPRES. Pero se lo pregunto derechamente y considerando también la reforma que el gobierno ha planificado, va a presentar en los próximos meses, en el mediano plazo, al Congreso y que habla de un nuevo sistema de salud, una reforma integral al sistema de salud más bien. ¿Usted cree que las ISAPRES están en lo correcto cuando señalan que en definitiva el gobierno busca que quiebre el sistema de salud privado? Porque en verdad si vamos a los anuncios que ha hecho el gobierno en algún minuto o a la reforma que se ha planteado o a lo poco que conocemos hasta ahora, las ISAPRES no están contempladas. Entonces fácilmente desde la asociación podrían tener esa interpretación. Por eso se lo pregunto. No. Yo creo y veo que nadie, lo digo responsablemente, nadie en el gobierno está buscando la quiebra de las ISAPRES. Ellos, desgraciadamente, autoconstruyeron un pronóstico difícil porque ellos generaron la judicialización de los propios afiliados. No es un problema entre el Estado y la ISAPRE lo que está en juego. Aquí hay un camino estrecho, pero que viene de muchos años, en que la defraudación del sistema en cuanto a que la credibilidad, la justicia en los planes, en los precios, fue generando molestia en sus propios afiliados. El gobierno hoy día, ¿qué quiere hacer? El gobierno quiere rescatar a todos los afiliados de la ISAPRE. Quiere que nadie pierda condiciones en sus planes, que tengan seguridad en su atención médica. Y para eso necesita fortalecer FONASA de otra manera y permitirle comprar seguros complementarios a una tarifa plana, no a una tarifa como la de la ISAPRE, que es con tablas de riesgo. Y por otro lado, cambiar el precio base a través de una ley. Eso es lo que está en la mesa. Entonces, yo no veo por qué tanto fantasma, no veo por qué tanta, yo diría, capacidad de descalificación del otro cuando estamos pensando en la misma dirección y hay que sentarse y ponerse de acuerdo. Pero si no quieren sentarse, pucha, la verdad es que después se pone difícil la manera de llegar a una solución si una de las partes, la afectada, no quiere conversar, ¿verdad? Ese es el punto que estamos hoy día. Senador, vamos a la política. ¿Difícil sábado para el PS? Bueno, es una conversación que no es sencilla porque nuestro apoyo al gobierno, creemos, muchos de nosotros, lo vamos a dirimir el sábado. Mi opinión es que debiéramos ir en una lista única de todos los sectores que apoyamos al gobierno. Sería lo lógico, porque además es la elección constituyente.
Sí, estamos nuevamente con un problema en la conexión con el senador Juan Luis Castro, ahora abordando todo el tema político y de las listas, pensando en la elección de consejeros constitucionales para el próximo 7 de mayo. Estábamos hablando precisamente de la decisión y la expectativa que hay en torno a lo que el Partido Socialista pueda definir durante este día sábado, así también el Partido por la Democracia. ¿Ve posible a estas alturas, senador Juan Luis Castro, una lista única, considerando ya el planteamiento, por ejemplo, del Partido Radical y lo que se ha señalado desde el Partido por la Democracia? Todavía tengo esperanza en que haya lista única. No está dicha la última palabra. Nosotros el sábado los socialistas vamos a dirimir. Yo creo que debiéramos ir las dos coaliciones de gobierno unidas, porque asegura tener una mayoría para enfrentar esta nueva discusión constituyente, pero además porque si el gobierno nos ha pedido tratar de limar asperezas y está respaldando, la mejor forma de hacerlo una lista única. Otra cosa son las cuentas electorales, qué es la identidad de uno de otro, qué es la bandera de cierto partido por sobre otro. Yo creo que debiera primar un sentido de unidad, pero espero que no se coloque en riesgo la unidad porque algunos otros sectores prefieran su identidad propia, prefieran su sobrevivencia propia antes que el futuro del país en el debate constituyente. Senador, pero si llegaran a ser dos listas, ¿se van con Apruebo Dignidad o con Socialismo Democrático, sus socios históricos? Porque también se ha centrado la discusión allí. Hay voces diferentes al interior del partido. Claro. Bueno, la pregunta que usted hace es la del millón, porque la verdad no está resuelto cuál va a ser el camino del PS. Nosotros tenemos ¿Pero una qué sería lo más natural. consecuente para el partido? Lo más consecuente para el partido sería ir a una lista unificada de gobierno. Ahora, si se rompe el socialismo democrático, sería muy dañino para todos también, quienes sustentamos una versión moderada de cómo debe enfrentarse el proceso. Entonces, es un dilema muy difícil, la verdad, muy difícil por dónde ir finalmente en esta disyuntiva. Yo creo que nuestros socios del socialismo democrático debieran también recapacitar y evitar un quiebre en las coaliciones a puerta de la inscripción del 6 de febrero. ¿No se puede interpretar como una especie de plebiscito para saber si se aprueba o se desaprueba la gestión del gobierno, por ejemplo? Siempre hay gente que va a mirar como un plebiscito cualquier torneo electoral. Ya ocurrió con el plebiscito de septiembre pasado, ¿cierto? Ahora yo creo que hay reglas mucho más estructuradas, una arquitectura distinta. No veo el mismo temor de lo que fue la vez anterior en cuanto a que sea el gobierno el que esté de por medio, ¿verdad?, en cuanto a evaluación de la gestión. Pero sí creo que quienes sustentamos al gobierno... Pero eso ha pasado en otras oportunidades, senador. Usted lo decía recién con el plebiscito del 4 de septiembre. Claro, pero este plebiscito tiene otras características. Me refiero a la constituyente es muy distinta a la anterior. Sin embargo, aunque se piense de una u otra manera, quienes apoyamos al gobierno, lo lógico a mi juicio es que vayamos unidos. Otra cosa es el cálculo electoral, pero yo creo que por principio debiéramos ir unidos porque hay cupos para todos, hay espacio para todos. Ya, pero en caso de que, senador, pero le insisto en el punto, en caso de que eso no suceda, por consecuencia, ¿el Partido Socialista debiese estar con Socialismo Democrático? Yo creo que esa definición es muy complicada. Yo creo que el PS debiera mantenerse en alianza con Apruebo Dignidad, todo lo que sea factible de hacer. Pero si llegamos a un escenario terminal, no sé si finalmente la resolución sea competir en dos listas y nosotros vamos con el socialismo democrático, Apruebo Dignidad va por la suya y generamos un cuadro de mayoría a partir de una diferencia que no provocamos nosotros y que hasta el final por lo menos trataríamos de evitar que se vaya dos listas. Pero si llegase a ocurrir eso, yo creo que al final vamos a estar en el socialismo democrático. Esa es mi percepción, mi intuición de lo que podría suceder. ¿Cómo puede afectar esto a la imagen del gobierno? Pero me quiero centrar más bien al interior del Partido Socialista, porque me imagino que esta discusión tiene de los dos lados al interior del partido. ¿Cómo afecta esta situación en particular la unidad del Partido Socialista? No, el partido está bastante unido, le voy a decir. El partido está en una buena línea de conducción, con Paulina Dobanovich, hay mucha conversación parlamentaria con los miembros de la Directiva Nacional. O sea, no veo yo un resquebrajamiento al interior del PS. A lo más podría haber, según la decisión, algún distanciamiento con el PPD, si fuéramos separados, o con Apruebo Dignidad, si es que fuéramos en lista propia con el socialismo democrático. O sea, podrían haber fricciones, pero no rupturas. Entonces, creo que en eso no ponemos en juego el apoyo al gobierno. Eso quiero ser taxativo. El PS no está en la idea aquí de colocar en un dilema que si son dos listas significa el quiebre con el gobierno, si vamos en una apoyamos. No, en cualquier escenario,
desde el Partido Socialista vamos a seguir apoyando al gobierno. Bueno, senador, le quiero agradecer la conversación, el análisis. Vamos a estar muy pendientes a lo que suceda durante este fin de semana. Hay quienes, desde el oficialismo, por ejemplo, desde el Partido Radical o el PPD, incluso señalan que ir en 2 listas podría permitir también un mejor resultado electoral, independiente del impacto que pueda tener en la unidad de la alianza de gobierno. Vamos a quedar muy atentos, senador. Muchas gracias y bueno, es la noticia que vamos a estar reporteando durante el fin de semana. Que tenga buenas noches. Hasta pronto. Chao, senador. Muchas gracias. Bueno, y a esta hora nos vamos hasta la ciudad de Iquique para conocer los panoramas y también las actividades para estas vacaciones. Ya estamos en contacto con María Luisa Carrión, quien tiene toda esta información. ¿En qué playa estás, María Luisa, a esta hora de la noche? Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en Playa Cabancha, en la zona norte, donde recién comienza. Recordemos que esta es una playa muy extensa, tiene 1 kilómetro de extensión y estamos acá en la zona donde nos dicen las personas oriundas de acá, porque es la primera vez que estoy en la comuna de Iquique, que es donde las personas vienen a practicar surf, porque acá están las mejores olas de la zona. Entonces esta es la parte norte. ¿Qué es lo que hemos hecho durante esta jornada? Porque venimos recién llegando. Es, por ejemplo, conocer la fábrica del tradicional chumbeque, pero esperamos mañana poder contarle todos los panoramas que hay en la zona, como por ejemplo conocer el Museo Corbeta Esmeralda, también hacer deportes acuáticos, parapente, conocer la zona, hacer sandboard y además, por ejemplo, pasear por Caleta Riquelme, que son parte de los panoramas que hay durante esta zona acá en Iquique. Se espera que durante enero y febrero, nos comentaban, José, la gente de Cernatur, que vengan unas 400.000 personas a Iquique, y para eso están preparados con hoteles, con restaurantes. De hecho, te vamos a mostrar en un ratito más parte de la comida que se puede degustar acá en la zona, pero queríamos partir con esta imagen, que es lo más tradicional acá de Iquique, que es la playa donde todos llegan, que es la playa apta, que también está para el baño, y este paseo nocturno. La temperatura está bastante agradable, todavía hay calor, está un poco fresco, pero todavía se siente alta la temperatura, y es por eso que hay mucha gente acá paseando por la costanera, que es lo más tradicional, es la primera postal que uno tiene al llegar a Iquique. Por supuesto, conversábamos con algunas personas hace pocos minutos que encontrábamos acá en la costanera. Escuchemos en primera instancia parte de esos testimonios. A todos los turistas les recomiendo venir acá a la playa, Playa Cabancha. Es lo más bonito que tiene acá el área de Iquique. La playa, los parques para los niños y caminar por el Paseo Baquedano. Estuvimos allá en la Esmeralda y por allá para acá hemos venido caminando, no había salido. La gente es muy amable, uno se sube al bus, lo saludan y dije yo, uy, vea, entonces eso me gusta. Sí. Las playas. Las playas, la gente es amable, todo, sí. Lo primero que hicimos, José, apenas bajamos del avión, nos dirigimos a lo más tradicional también en cuanto a comida que hay acá en Iquique, a la fábrica del chumbeque. Y ahí conocíamos parte de la historia, estas 4 generaciones que llevan haciendo este tradicional dulce acá de la zona. Hacen 5.000 diarios, José, 5.000 chumbeques diarios, y dicen que esta es la temporada en la que más se vende. No solo el turista chileno lo busca, también el argentino decía que lo buscaba mucho, el francés también, que llega acá a la zona, llega buscando el chumbeque, y también, por supuesto, ahí estuvimos ayudando, haciendo algunos chumbeques, cortando la masa, comiendo también, por qué no decirlo, algunos de ellos, sobre todo el tradicional, que es el que se hizo ya en 1920 en la zona minera. Nos contaba el heredero que está ahora a cargo de estas fábricas, comenzó ahí en la zona de las mineras, luego se trasladó a la ciudad en 1950 y allí fue variando, y ahora hay una gran variedad, no solo con el dulce tradicional, que es con este jugo de limón de pica, sino que también con otras variedades como la papaya, el mango, también con cubierta de chocolate, y en fin, un sinfín de variedades que se ha ido haciendo el chumbeque, que es este tradicional dulce que más se vende durante esta temporada acá en Iquique. Como te decía, estuvimos recorriendo parte también de la fábrica. Fue lo primero que hicimos al bajar del avión, quisimos conocer esa experiencia. Escuchemos también parte del testimonio que pudimos recoger para ustedes desde allí. El chumbeque es una tradición y es un dulce que traspasa la cultura de la ciudad, es parte de la cultura culinaria de la ciudad del chumbeque. Entonces, el que no viene a Iquique y no prueba chumbeque es como que no estuvo en la ciudad, en verdad. Es una galleta a base de harina, de agua, de aceite, harina de trigo, y que va relleno con una miel que preparamos con limón de pica, con mango, con guayaba. Es un producto que no contiene huevo, es un producto que no contiene leche, es un producto apto para vegetarianos, para veganos y también.
5.000 diarios hace José. Sacábamos la cuenta ahí porque él no sabía cuántos hacía al año y son más de 1,5 millones de chumbeques que hace al año y que se distribuye en todo el país, porque decía que desde el aeropuerto ese es el local donde más se vende chumbeque, porque claro, ahí llegan los turistas y lo llevan, y también los mineros, parte de los mineros también lo llevan a sus lugares de trabajo, y también los turistas, como yo te decía, de todo el país. Pero ahora entramos a un tradicional restaurante acá de la zona, hasta justo veníamos corriendo un poco desde la playa para poder conocer parte de la variedad gastronómica que hay acá en la zona, con qué nos puede deleitar acá. Cuéntanos qué son estas delicias que tenemos acá, por favor. Hola, buenas noches. Bienvenido a la Restaurante de la Mulata. Mi nombre es Miguel Giraldo, el chef de la Mulata Ejecutivo. Quiero presentarles una variedad de comida. Acá tenemos mariscos, tenemos carne, pescados, todo de la zona. ¿Qué es lo que la gente más pide, por ejemplo? El pulpo en la parrilla. ¿Cuál es este? Acá, Sí. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una papita salteada con chimichurri, una papita salteada con anticuchera, hecha de la casa, con sabor peruano. Siempre nos dejamos un sabor peruano que nos caracteriza a la mulata. Siempre trabajamos, todos somos un equipo que es la mulata. Siempre le damos el sabor Marilu. peruano en todas las preparaciones que tenemos acá. Tenemos hartas preparaciones del mar también, José, dime. Sí, oye, realmente tentadoras las imágenes, sobre todo a esta hora que no hemos cenado todavía. Nos motiva mucho ese menú que tienen en Iquique. ¿Cómo andan los precios, Marilu? Los precios me preguntan desde el estudio, ¿desde cuánto hacia arriba? Tenemos desde entrada, puede que hablar a 11.000 pesos, 12.000 pesos. Tenemos el pulpo que vale 14.000 pesos. Tenemos el arroz marinero, igual 14.000 pesos. La entraña tenemos que es una carne premium, venida una carne americana, no es nacional, una carne americana que vale 24.000 pesos. Pensando en los mariscos, ya teníamos el pulpo, pero pensando en los otros platos, ¿qué es lo que la gente más pide también? El arroz marinero mulata. Que es, de hecho, sí, de hecho. ¿Qué tiene? Tiene pulpo, tiene concha, calamar, toda la zona. Toda la mixtura de la zona. Eso lleva a base de cilantro, que es parte de la cocina peruana. Todo esto es netamente peruano. Y marisco que recogen de acá y compran acá mismo en la zona, todo fresco. Claro, exactamente. Tenemos una mixtura que tenemos de la misma caleta y con eso elaboramos con pesca del día. Y esto, por ejemplo, acá que también se ve espectacular. Claro, esas son unas conchitas a base de salsa de rocoto, ¿ya? También tenemos presentaciones como la comida japonesa, en este caso como el roll Nikkei, que vendría a ser un ceviche roll, con camarón, camote y encima el ceviche de la pesca del día. Oiga, ¿tienen mucha pega en esta época? ¿Vienen muchos Sí, turistas? en estas fechas son donde recibimos mucha más gente, pero La Mulata es uno de los restaurantes donde continuamente en todo el tiempo del año se mantiene con mucha clientela. Tenemos clientes muy fijos que vienen a visitar nuestros platos, conocemos mucho de la comida peruana y eso es lo que nosotros brindamos, ¿no? ¿Qué otros platos tienen acá también? Nosotros- Para hacer para que la gente se haga una idea si es que no los conoce. No, nosotros manejamos desde arroces, desde tomahawk, tenemos carnes súper especiales como el tomahawk, la entraña. Ahí podemos enfocar también en la entraña, el asado de tira que lleva una No solo cocción. marisco ni pescado. No solamente ni marisco ni pescado. También tenemos lo que son pastas, risotos. Nuestra pasta es fresca. Nuestra pasta lo preparamos netamente al día. O sea, igual para otras personas que quizás no les gusta el marisco, sean alérgicos, etcétera. Más que todo tema de cárnicos y eso es lo que brindamos, ¿no? A nuestros clientes y siempre variamos con el tema de los platos y mostramos otra variedad. José, ¿me vas a preguntar algo? Sí, Marilu, te quería preguntar cómo has visto el movimiento de turistas y también preguntarte si tenemos la posibilidad de conversar con alguno de los comensales para saber si están de vacaciones en Iquique o si viven en la ciudad de Iquique, para también conocer un poco el ambiente de este restaurante, que lo vemos con hartas personas ahí disfrutando de las exquisiteces que te mostraba el chef. Sí, se ven hartas personas acá. Para serte sincero, José, nosotros llegamos acá a las 7 de la tarde. Ah, llegaste El avión recién. venía lleno, fue nuestra primera, fue recién, hemos corrido. Y el avión venía lleno, la verdad, y como te decía, desde Cernatura esperan que lleguen unas 400.000 personas. Van a cerrar ahora el mes, a fin de mes, para ver el cambio de turista que siempre se hace mes a mes, para saber bien cómo fue la ocupación hotelera, Claro. cuántas personas llegaron, pero el pronóstico inicial hablaba de 400.000 turistas entre enero y febrero, y la verdad
verdad es que recién estamos. Este restaurante está al frente de la costanera, solo cruzamos una calle en correr hacia acá y la verdad es que estaba repleto. Había mucha gente todavía metido en el agua. Preguntábamos si el agua era muy fría y nos decían que no. Bueno, están acostumbrados, la verdad. Yo no alcancé a meter los piecitos. Podría intentarlo un ratito más, porque además el domingo hay marejada, así que hay que aprovechar hoy o mañana solamente para poder ir, porque sabemos que cuando hay marejadas hay que tener cuidado, hay que alejarse del mar, entonces solamente podemos hacerlo hoy o mañana, pero hay harto turista dando vueltas. Conversábamos con algunos antes de salir al aire y la verdad es que se ve harto movimiento. Mira, no sé si voy a lograr hablar con alguien. Sí, voy a ver, solo comentarte mientras ¿los tú puedo ahí... molestar? Eso, dale. Perdón, que los moleste. ¿Usted es de acá o está de vacaciones? Acabo de llegar a Iquique. ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Qué fue lo que le ha gustado hasta ahora o llegó recién? Llegué hace 2 horas y la playa. Es que veníamos en el mismo vuelo, José. Claro. El de las 7. Sí. Oiga, ¿y qué fue lo primero que vio, lo que más le ha gustado en este poco rato que lleva? Bueno, ver a mi hermana, obviamente, y la playa. La playa la extrañaba harto. Sí. ¿Había venido antes o la primera vez? Yo crecí en Iquique. Y bueno, ahora estoy visitando a mi hermana y volviendo a Iquique unos días. Oye, Marilú, y una gran Iquique. copa. Hay gente que quizás venga. ¿Qué es lo que hay que hacer sí o sí? Yo creo que disfrutar la playa, ir a la Sofri y algunas picadas que me está enseñando mi hermana. ¿Deporte acuático existe? No de momento, pero yo creo que el kayak es una buena opción. ¿Parapente también? ¿Nos estaban tentando con parapente? Mi hermana me lo regaló en un cumpleaños y sí, fue una buena experiencia. Así que recomiendo. Perfecto, muchas gracias. José, ¿me estabas diciendo algo? No, te decía que una gran copa ahí el turista que tiene sobre la mesa para acompañar la rica comida que se ve en la imagen, Marilú. Sí. ¿Qué fue lo que pidió usted? Una trilogía. ¿Ya? Era arroz, Arroz con mariscos, chicharrón y ceviche. Muy rico. Sí, sí. Bien recomendado. Perfecto. Oiga, ¿y usted qué es de acá? ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer sí o sí? Así que usted dijera, llegue a Iquique y haga tal cosa, visite tal cosa al turista. Además de los panoramas que ya le explicó mi hermano, puede ser bucear, que también es un panorama bien atractivo acá en la zona. Están las termas de Mamiña, en Pica está la costa, así que hay diversas actividades. Hay yoga en la playa también, hay diversas actividades entretenidas. Ah, mira, interesante. ¿Turista? ¿Usted queda acá? Porque como venimos llegando, ¿usted ha visto que ha venido harto turista este año? Sí, ha llegado harto turista este verano. ¿Más chileno, extranjero? ¿Qué es lo que ha visto? He visto harto argentino. Precisamente eso también nos decía desde el Chumbeque, José, los argentinos buscando este dulce tradicional. Bueno, se ha visto también en otras playas, del Chumbeque. Sí, lo llevan. De hecho, me decía que la tienda que más vende chumbeque acá es la del aeropuerto, porque llegan ahí los mineros y los turistas que quieren llevarlo de regalo. Nos decían que comprar chumbeque acá era como regalar chocolate en otras partes del país. Exactamente. Y lo llevaban de regalo. De hecho, llevo para el equipo. Hay que avisar al tiro. Lo llevo ahí ya. hasta la maleta. Vamos a estar esperando. ¿Cuándo vuelves? Todavía falta, vamos a recorrer. Mañana los dejamos invitados porque mañana vamos a estar en el Museo Corbeta Esmeralda, vamos a estar en Caleta Riquelme, vamos a hacer deporte acuático para que usted vea lo que se puede hacer, lo que nos deja el mar hacer, porque hay avisos de marejadas para este domingo, así que ahí vamos a ser súper también prudentes, respetuosos del mar, lo que nos permitan hacer, y si que no se puede hacer nada, se lo votaremos desde afuera porque tampoco queremos arriesgar a nadie, pero ese es el panorama que vamos a estar recorriendo durante mañana y este fin de semana, Sambor también y el parapente. Ahí me comprometo también con el parapente a mostrarles cómo es esa actividad. Ya, vamos a estar muy pendientes de esas imágenes, quedamos pendientes al Chumbeque y por supuesto el llamado a ser muy prudente con la alerta de las autoridades por las marejadas anormales. Muchas gracias, Marilú, nos vamos conectando. Que tengas buenas noches. Nos vemos, que estén bien. Chao. 9 de la noche con 37 minutos, ya estamos en el estudio con Isel Guerra del área internacional para comentar varias noticias. Te veía entusiasmada con el norte. Bueno, tú eres del norte. Exactamente. Entonces decía, check, ya ese panorama, bien. Así es, ir a La Tirana, por ejemplo también otra.
Pica, Humberstone también nos soplan está desde cerca arriba. De Iquique, claro. Exactamente, sí, hay varios panoramas para hacer, la verdad. Hay mucho por en hacer. Iquique y sobre todo en el norte hay harto por descubrir, sobre todo a quienes viven en otras zonas de nuestro país. Y la comida rica. Sobre todo. Ya, Isel, entremos en materia, vamos a comenzar en Jerusalén. Hay preocupación por lo que ha sucedido. Sí, ya son 7 víctimas fatales, José, las que han confirmado aquí las autoridades con este ataque que se registró a eso de las 20:15 hora local cerca de una sinagoga, esto en la ciudad de Jerusalén. De hecho, aquí ya la policía señala que este es uno de los peores ataques que se ha registrado en esta zona en los últimos años. Se habla de 7 personas fallecidas, 5 de ellas declarados muertos en el lugar, otros dos, un hombre y una mujer, lamentablemente fallecieron camino a los hospitales, y hay otras 3 personas, según señalan las cifras de las autoridades, que resultaron lesionadas producto de este tiroteo que se registró durante este día en Jerusalén. Entre ellos, además, hay un niño de 15 años debido a este ataque que se registró. Un joven de 20 años también estaba leyendo, una persona de 70, o sea, hay de varias edades. Sí, así es lamentablemente lo que se ha registrado en las últimas horas en esta ciudad. Aquí lo que han señalado las autoridades entre los detalles respecto de este ataque es que llegó un hombre hasta este lugar cerca de una sinagoga ubicada en Jerusalén, que comenzó a abrir fuego contra quienes estaban allí y luego huyó del lugar en su vehículo. Según señalaban además las autoridades, sobre todo la policía, este hombre que abrió fuego escapó en su vehículo, pero sin embargo después se enfrenta a disparos también con la policía que lo estaba persiguiendo y termina siendo asesinado por la policía en medio de este operativo que se había instalado, dada esta tragedia que está enlutando a Israel también, sobre todo porque aquí las autoridades señalan que esas son las víctimas fatales que deja esta tragedia. Claro, y ha sido definido por las autoridades precisamente, Isel, como el ataque más grave desde el año 2011. Bueno, tú también nos señalabas que no había un registro de un ataque tan grave como este hace prácticamente una década, o más de una década incluso, pero por otro lado también hay personas heridas que están luchando para mantenerse con vida luego de este ataque. Claro, que hay que tener en cuenta además, José, que ya el día de ayer se había registrado durante la madrugada de este día viernes bombardeos entre la Franja de Gaza y también Israel. Todo esto a raíz de una redada que se registró el día de ayer, la más mortífera que se registrara en Cisjordania ocupada en prácticamente toda su historia. Todos los antecedentes, los detalles de esta compleja jornada los vamos a revisar, José, y te invito a que pasemos a ver el informe de Francisca Cárdenas. Estas son las celebraciones luego de un ataque que dejó a varios israelíes muertos y otros en estado grave, después de que un hombre abriera fuego cerca de una sinagoga en el barrio de Neve Yaakov de la ciudad de Jerusalén. Hasta ese lugar llegó solo horas después el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en medio de un fuerte contingente de seguridad. Bombardeos que demuestran una nueva escalada del conflicto israelí-palestino efectuados por Israel sobre la Franja de Gaza a modo de represalia por el lanzamiento de varios cohetes disparados por militantes palestinos desde el enclave costero. La razón, un día antes 10 palestinos murieron en Cisjordania, ocupada a manos de fuerzas israelíes. No hay seguridad, hay miedo y ansiedad porque aquí tenemos guerra de vez en cuando. Pase lo que pase en Cisjordania, aquí en la frontera empieza una guerra en Gaza. Vivimos con ansiedad y miedo, oímos bombardeos y empezamos a correr. El objetivo de cada nuevo gobierno israelí, de estos gobiernos de derecha radical, es matar al pueblo palestino. Quiero enviar un mensaje a los judíos, a los ocupantes. Gaza está con Jenin y Jerusalén superando la humillación y el asedio. Saludo de Gaza a Jenin. Fueron 5 los cohetes lanzados desde Gaza, haciendo sonar las alarmas antimisiles en áreas israelíes, donde 3 de ellos fueron interceptados por el sistema de defensa. Uno cayó sobre zonas despobladas y otro dentro de la franja misma.
Prepararemos a las fuerzas de defensa para la guerra en escenarios cercanos o lejanos. Ampliaremos el reclutamiento de calidad para ellas de todas las capas de la población, que es la fuente de nuestra fuerza. Esto en medio de uno de los días más mortíferos en años para Cisjordania. Este jueves, numerosas tropas irrumpieron en la ciudad de Jenin, dejando a 9 palestinos muertos, entre ellos a una anciana y 4 personas de gravedad. Esta ciudad al norte de Cisjordania es la misma donde murió la periodista palestino-estadounidense Abu Akleh, según el ejército israelí. Se trató de una incursión antiterrorista necesaria para detener un supuesto ataque inminente por parte de la yihad islámica. A la luz de las repetidas agresiones contra nuestro pueblo y el socavamiento de los acuerdos firmados, incluyendo la seguridad, consideraremos que la coordinación de seguridad con el gobierno de ocupación israelí ya no existe a partir de ahora. El nuevo gobierno que conduce Benjamín Netanyahu es diferente de los otros que precedió. Ahora se alió y pactó con otros partidos de un corte mucho más nacionalista y religioso, como los ultraortodoxos Shas y judaísmo unificado de la Torá. Mi mensaje a la región es que, sea cual sea el acercamiento, los lazos con Israel, eso no debe tener el menor impacto en nuestro compromiso y nuestra solidaridad con los refugiados palestinos. Profundización de un conflicto que vuelve a estar muy latente y que trae radadas y muertes a diario. Esto en la previa, además de la visita del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien viajará a Israel y a Cisjordania para exigir el fin de la violencia. Bueno, Isel, impactante también las imágenes de la celebración, lo que habla de este conflicto más latente que nunca. Exactamente, un conflicto que se ve agudizado sobre todo el día de ayer con esta redada llevada a cabo por las fuerzas israelíes en esta ciudad de Jenin, que es un asentamiento, una ciudad bastante compleja y complicada, y con la imagen que ustedes pueden ver a nuestras espaldas son las celebraciones que se registraron en algunas zonas de Cisjordania. Horas después de que las autoridades aquí confirmaran la muerte de estas 7 personas por este otro tiroteo que se registró durante este día, aparte de lo que veíamos el día de ayer con la redada en esta ciudad de Jenin, con aparte lo que vimos los bombardeos durante la madrugada de este día viernes. Es bastante complejo el panorama aquí, José. También lo señalaba en su informe Francisca Cárdenas. Está previsto que para los próximos días llegue hasta este lugar el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aquí con la misión, o al menos avanzar en ello, evidentemente señalan desde la Casa Blanca, de avanzar para poder llegar a algún entendimiento, un acuerdo, pero este conflicto data de décadas. Habrá que ver cuál puede ser allí el aporte que podría o no realizar la Casa Blanca en medio de esta compleja situación que se está viviendo en esta zona del planeta. Sí, vamos a quedar muy atentos a esa visita y por supuesto también al estado de salud de las personas que resultaron heridas y están hospitalizadas a causa de este hecho. Sí, vamos a quedar pendientes de esa situación, pero José, vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a regresar a nuestra región con las declaraciones que dio durante este día Dina Boluarte respecto de las elecciones, que José lo hemos hablado en otras oportunidades también. Hasta el momento no hay nada confirmado sobre fechas, pero ahí surgen algunas ideas y propuestas de llevar a cabo estas elecciones mucho antes de lo que al menos hasta ahora está previsto. No hay nada confirmado, reitero, pero a un congresista ya proponía la idea de adelantar las elecciones para diciembre de este año. Claro, porque si hacemos una cronología de cómo ha sido desde el inicio, desde la llegada de Dina Boluarte a la presidencia, ella partió diciendo yo llego hasta 2026, luego se abrió, fue flexibilizando su discurso y mencionaba de hecho el 2024 y ahora surge esta alternativa, pero no está nada dicho todavía. Exactamente, no está nada dicho todavía, pero Dina Boluarte ya daba su parecer respecto de esa posibilidad. Decía ella que estaba a favor de adelantar las elecciones para este año, algo que al menos hasta hace unos días atrás parecía impensado, solo como una opción. Ahora ya pareciera que se puede llegar a algún tipo de acuerdo dentro del Congreso para efectivamente adelantar las elecciones para finales de este año. Dina Boluarte de todas formas señalaba en sus declaraciones durante esta jornada que sí, ella estaba de acuerdo efectivamente de adelantar las elecciones, porque recordemos que aquí los
manifestantes lo que piden es su salida, entonces adelantar las elecciones es un poco, o al menos eso señalan desde el gobierno de Dina Boluarte, que puede ayudar de alguna forma a paliar esta crisis. Pero de todas formas, Dina Boluarte, sin embargo, señalaba que estaba de acuerdo con esta nueva fecha propuesta, pero de todas formas criticaba la propuesta de hacer un referéndum ciudadano para consultar por una asamblea constituyente. Ella señalaba que esa condición puesta sobre la mesa era prácticamente un chantaje y que a su juicio era una justificación para que los manifestantes se radicalizaran aún más. Te invito, José, a que antes de continuar analizando la situación que está viviendo el país vecino, pasemos a escuchar justamente estas declaraciones que entregaba durante esta jornada la presidenta de Perú. Yo hago un llamado al Congreso. Si es que se está planteando que lo que Fuerza Popular en su momento planteó para llevar a cabo las elecciones adelantadas al 2023, bien. Y si es que desde el otro lado de la izquierda radical también están planteando, pero con la condición de que esta tenga que pasar por la Asamblea Constituyente, es una justificación más para poder radicalizar, para poder seguir ensangrentando el país. Bueno, ahí el parecer, el planteamiento de la presidenta Dina Boluarte, al parecer en esta flexibilización o en esta apertura a tal vez llegar a unas elecciones a fines de este año, todo tiene que ver con la presión que están ejerciendo las calles, con protestas que se han intensificado en la capital también, Isel, y hemos reportado en todos los comentarios que constantemente haces, bueno, en Conexión Global también, cómo ha ido aumentando el número de fallecidos y el cuestionamiento que existe en torno al actuar de la policía. Exactamente, y no solo a la policía, sino que también incluso a las propias figuras del gobierno. Recordemos que incluso hace algunos días atrás también se presentaba una denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte justamente por las muertes. Incluso se presentaba la opción de una moción de vacancia en contra de Dina Boluarte justamente por la cantidad de muertes que registran las manifestaciones hasta este momento. Hay que tener en cuenta además que Perú actualmente se ve agravado también la crisis de desabastecimiento que evidentemente se reportaba en los primeros días, pero con el correr de las jornadas de estas manifestaciones, sobre todo al sur de Perú, José, se ha reportado también allí la dificultad de desplazamiento. Por ejemplo, los medios locales reportaban que algunas compañías de buses tenían que hacer trayectos más largos con los pasajeros, a veces de hasta 4 horas más, y eso lo que significaba era en la práctica gastar más en la benzina, pero además ir por caminos que no son los que usualmente utilizan, es decir, andar por caminos de tierra, por ejemplo, con los pasajeros. Todo esto debido a los cortes que se han registrado en diversos puntos de las rutas de Perú. De hecho, José, hay quienes señalan que, por ejemplo, en algunas localidades de Perú al sur de ese país, los lugares donde venden combustible han debido racionar la entrega de este suministro a los conductores justamente ante lo que podría ocurrir eventualmente en un futuro, que es básicamente que estas ciudades se queden sin acceso a ese suministro, José. Yo te quería preguntar, Isel, porque bueno, está esta posibilidad de que eventualmente pudiesen haber elecciones a fines de este 2023, pero pensando solamente en elecciones presidenciales, porque recordemos que también parte importante de las críticas de la ciudadanía apunta al Congreso. Claro, exactamente. Aquí serían elecciones a todos los ámbitos, perfecto, a la presidencia y también al Congreso, aunque sin embargo, José, aquí los medios locales apuntaban que pese a que las elecciones se podrían hacer en diciembre, todo va a depender evidentemente de lo que hagamos en el Congreso en las próximas jornadas, no abandonarían su cargo sino hasta abril de 2024. Allí también queda la incógnita sobre cuáles van a ser los plazos, eso teniendo en cuenta si es que efectivamente se logra llegar a un acuerdo dentro del Congreso. Al menos durante esta jornada fue bastante tensa la sesión en el Congreso, esto debido a que algunos parlamentarios solicitaban no llevar a cabo la votación respecto de la posibilidad de efectivamente dar cuenta de que se adelanten las elecciones y con ello se lleva a cabo todo un debate. Vamos a quedar bastante pendientes, José, a lo que se registre en Perú, teniendo en cuenta que al menos hasta ahora la fecha de adelanto de las elecciones no está escrita en ningún lado. Exactamente, quedamos muy atentos. Noticia en desarrollo desde Perú. Vamos a cambiar completamente de tema, José, para hablar del esposo de Nancy Pelosi, la ex presidenta de la Cámara de Representantes, quien sufrió un ataque en su vivienda hace algunas semanas atrás, y ahora la
las autoridades han revelado el video de esa situación con el ataque que sufrió aquí Paul Pelosi, el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes. Hay que tener en cuenta respecto del excargo que tuvo allí Pelosi, era básicamente la tercera mayor autoridad en Estados Unidos y fue su esposo quien sufrió un ataque a finales de octubre a manos de un hombre que ustedes podían ver recién en las imágenes. Ahora con los videos publicados por el Tribunal de San Francisco tenemos acceso a lo que fueron los minutos previos y posteriores de este ataque. De hecho, aquí lo pueden ver ustedes también en las imágenes, en la cámara corporal de uno de los policías que acudió hasta esta vivienda ubicada en San Francisco, también en la cámara de seguridad de la residencia de Nancy Pelosi y de su esposo, quien fue atacado por un hombre quien llegó hasta su casa con un martillo y todo esto para agredirlo. Aquí, según señalaban las autoridades, existirían motivaciones políticas detrás de este ataque porque, según señala la investigación, al menos hasta ahora, este hombre lo que estaba buscando era Nancy Pelosi. Claro, de hecho se escucha ¿dónde está Nancy? En este video de 1 minuto 39. Sí, esa es la pregunta que se escucha ahí, ¿dónde está Nancy? Buscando, exactamente, lo pueden ver ustedes ahí también en el registro. Llega la policía, le pregunta a estos dos qué está pasando. La persona que tiene el martillo básicamente mira diciendo que no pasa nada y Paul Pelosi mira incrédulo a la policía sin saber básicamente qué hacer, y segundos después, todo esto debido al contenido también que significa estos registros que han sido editados posteriormente. Ambos forcejean y es el hombre que ataca a Paul Pelosi quien finalmente termina agrediéndolo también con el martillo. Se podía ver también en parte de estos registros que dejan y que han sido finalmente entregados por el Tribunal de San Francisco, donde se puede ver a la policía llegando a la puerta, preguntando qué está pasando. David DePape, que es el hombre imputado por esta causa, se ve aquí tiene agarrado a Paul Pelosi, ambos sosteniendo también el martillo. Ahí la policía pide que suelten ese martillo, pero sin embargo ahí se produce un forcejeo. El momento del impacto, claramente por la crudeza también de las imágenes, no está dentro del registro, pero se sabe evidentemente que ambos se resultaron agredidos producto de este ataque con motivación política, como lo han señalado aquí las autoridades. José. Claro, y Paul Pelosi termina con una fractura en el cráneo y diversas heridas graves en el brazo derecho y también en sus manos. Sí, y de hecho el atacante también resultó con lesiones. De hecho estuvo 6 días hospitalizado. Hasta el momento aún no se recupera del golpe. Lo cierto además es que tras este ataque está enfrentando varios cargos en su contra. Por ejemplo, asalto, también intento de secuestro e intento de asesinato. Y aquí lo que señalan los medios locales, José, es que se arriesga una posible cadena perpetua. Respecto al intento de secuestro, esto también se debe a que, según señala la investigación hasta el momento, esa era justamente una de las motivaciones que tenía detrás de este ataque. Y como tú bien lo señalabas, estaba buscando a Nancy Pelosi. Los relatos que entrega esta persona son bastante crudos. Señala que estaba buscando a Nancy Pelosi porque quería agredirla. Su imagen que se había creado en su cabeza es que Nancy Pelosi tenía que regresar al Congreso en silla de ruedas para lo que él señalaba era un castigo ante lo que él calificaba eran las mentiras que había dado Nancy Pelosi durante su mandato, José. Claro, y se dan a conocer estas imágenes, Isel, luego de una seguidilla de presiones de medios de comunicación, por ejemplo, para otorgarle transparencia a esta investigación. Exactamente, una investigación que avanza, ya hay cargos presentados, habrá que ver efectivamente cómo la justicia allí determina que debe ser el castigo que va a sufrir o no esta persona, José. Vamos a finalizar esta revisión internacional cambiando completamente de tema para hablar de Diana de Gales y una subasta, la subasta de uno de sus icónicos vestidos. No es el vestido de la venganza, tan famoso por cierto, pero este también es bastante conocido. Lo están viendo ustedes a nuestras espaldas, ese vestido de terciopelo de seda que fue subastado en las últimas horas por $604.800. Es el monto que se pagó finalmente por este diseño que la última vez que había estado a la venta había sido en 1997. En esa oportunidad por $21
$24.000 y ahora ya se subasta nuevamente por casi $605.000. Esto es 5 veces el valor inicial, que se tenía previsto para este vestido. Originalmente se creía que podía alcanzar los $120.000. Básicamente se vende por 5 veces el valor inicial. Y quizás se están preguntando en sus casas en qué momento habrá utilizado Diana, la princesa Diana. Porque recordado es el vestido, pero no me acuerdo el momento exacto en el que lo usó la princesa Diana. Hay varias oportunidades. Una de ellas fue, por ejemplo, en 1991 en un retrato oficial, y la mayor curiosidad, por decirlo de alguna forma, detrás de este vestido es que lo utilizó en una sesión con la revista Vanity Fair, esto solo unos meses antes de su muerte, en 1997, que es cuando se realizó esa sesión fotográfica también, claro, con la revista. Lo cierto es que aquí habían otros artículos también a la venta, no tan llamativos como, por ejemplo, lo que veíamos allí con el vestido de la princesa Diana. Otro de los artículos para la subasta era un ticket del cumpleaños que se llevó a cabo con el presidente John F. Kennedy y con ese tan mítico recuerdo de Marilyn Monroe cantando feliz cumpleaños al presidente. Ese era uno de los objetos que estaban en la subasta. Otro también era la camiseta de Miami Heat que utilizó LeBron James también en la final de la NBA en 2013. Ya, pero lo del vestido de la princesa Diana debe haber sido de lo más caro. Claro, exactamente, y también lo que llamaba mayor la atención, por supuesto, por todo lo que hemos conocido en estos últimos meses, sobre todo con la corona británica tan acontecida. Claro, bueno, además, pues todas las noticias que ahí rodean a la realeza británica. Muchas gracias, Giselle, que tengas un gran fin de semana. Igualmente, José. A descansar ahora. Así es. Ya, pues cuídate, Giselle, buen fin de semana. Igualmente. Nos vamos a la pausa junto a nuestra compañera Giselle Guerra, ya estamos de vuelta en CNN Chile. Bien, estamos llegando al final de CNN Prime, varias invitaciones. Por supuesto que sigan conectados con la pantalla de CNN Chile. Ya viene CNN Tiempo, ojo, con todo el detalle por las altas temperaturas y el aviso que han hecho las autoridades desde la región de Coquimbo y hasta la región del Biobío. Y luego de CNN Tiempo, CNN Magazine, con todas las noticias de la cultura y el espectáculo y también el regreso de Viviana Encina, su conductora. Estamos llegando al final. Muchas gracias por haber estado en la sintonía. Viernes 27 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.